Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos hablando de los tiempos actuales, tiempos conforme a lo que Dios ha profetizado para nuestra generación. Hemos terminado ya un mes y estamos comenzando otro mes. Estamos casi a la mitad del año y pronto terminará la primavera. Es en la primavera cuando Dios comienza. Por eso hemos estado enseñando la importancia de la primavera, que comienza proféticamente con el sacrificio del Cordero de Dios. A través de la sangre que Cristo derramó en la cruz, viene un cambio, viene un nuevo tiempo. Por eso la iglesia nace en primavera. Todo cristiano debe saber cuándo fue el nacimiento de la iglesia, porque ya estamos a 21 siglos del nacimiento de la iglesia. Estamos en el año 2021, un tiempo donde el Espíritu Santo está hablando del derramamiento del Espíritu de Dios para que la iglesia pueda estar cumpliendo la gran comisión. Jesucristo dijo: vayan por todas las naciones y prediquen el Evangelio. Solamente el Evangelio es la respuesta a los problemas de cada nación. Todas las naciones están en el plan de salvación de Dios, y para eso Dios distribuyó la iglesia cristiana en todas las naciones de la tierra. Lo que estamos hoy predicando aquí en La Voz de la Alianza es parte del llamado que Dios ha dado para nuestras vidas. Estamos hablando de los tiempos proféticos y estamos comenzando pronto el verano. Estamos en un tiempo donde la iglesia debe estar trabajando bajo el poder del Espíritu Santo, porque es en el verano donde comienza la cosecha. Y pronto, al terminar la cosecha, está profetizado de que viene la fiesta de la cosecha, y un tiempo como el de la cosecha fue cuando Jesucristo nació, hace 21 siglos atrás, y Cristo vino por primera vez en el tiempo del otoño, que es la cosecha. Pues esperamos de que un otoño Cristo pueda regresar. Así que estamos siempre alertas a los tiempos proféticos, y cada mes estamos precisamente ayunando. El ayuno nos hace estar despiertos espiritualmente. Es a través del ayuno donde podemos ser sensibles a oír la voz del Espíritu Santo. Y en los tiempos que hemos estado viviendo de tanta crisis sanitaria, debemos refugiarnos en Dios. El único que tiene respuestas a todo lo que está sucediendo es Dios, porque lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que sucederá es conforme a la profecía de Dios. Y debemos ir a la Biblia, que es la palabra profética. Por eso buscamos hoy en Isaías capítulo 55, en los versículos 6 y 7, donde Dios está hablando de que debemos buscarle a Él. El único que tiene la solución para la familia, para la ciudad, para la nación es Dios. Y hay que buscarle. Por eso tenemos que estar estudiando de la Biblia y conociendo lo que Dios ha demandado de cada uno de nosotros. En Isaías 55, 6 y 7, Dios está diciendo: búsquenme. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La Biblia habla de que Dios es amor y muestra su amor en la misericordia al perdonar el pecado. Cuando el pecador reconoce su pecado y se arrepiente y clama a Dios, Dios en su misericordia perdona al pecador. De esto se trata el ayuno. El ayuno es sensibilizarnos para entender de que el problema está en nosotros, los seres humanos, no en Dios. Dios es bueno, el problema está en nosotros. El problema está en que nosotros no reconocemos nuestros pecados.
En lugar de reconocer el pecado personal, le echamos la culpa al prójimo. Esto sucedió desde que Adán pecó. Cuando Dios confrontó a Adán en su pecado, Adán le echó la culpa a su mujer, a Eva. El pecador nunca va a reconocer su pecado. Por eso Dios manda al ayuno, porque el ayuno nos sensibiliza para entender que el pecado está en nosotros. El apóstol Pablo dijo, el pecado está morando en mi carne. Esto fue lo que sucedió con el pecado de Adán, un cambio de naturaleza. Adán estaba en la naturaleza de Dios, pero cuando pecó, entró a la naturaleza del diablo. Hay una naturaleza satánica en nuestra propia carne. Todo esto lo enseña la Biblia. Por eso ninguna religión puede cambiar al hombre. Ninguna organización creada por el hombre puede cambiar al mismo hombre. Solamente el creador del hombre, y el creador es Dios. Y hace 21 siglos Dios mandó a su Hijo Jesucristo para cambiar la naturaleza. Solamente en Cristo el malo puede convertirse en bueno. Solamente en Jesucristo la maldición puede convertirse en bendición. Pero Dios demanda que le busquemos en arrepentimiento de todo pecado y Dios perdonará. Cuando Dios perdona, borrón y cuenta nueva. Comenzamos una nueva vida. Por eso, después de arrepentirnos y aceptar a Jesucristo, el único que puede salvarnos, tenemos que estar congregados en una iglesia con un pastor que nos va conduciendo en el camino hacia el cielo, porque un día Cristo regresará y nos llevará al cielo, y debemos estar preparados para todo ello. El diablo, con todos los problemas que están sucediendo en la tierra, pueden ser problemas de enfermedades, problemas de desastres naturales. Estamos comenzando ya la temporada de huracanes, problemas económicos, diversos tipos de problemas en la familia. Con todos estos problemas, el diablo trata de distraernos, de que el hombre no esté pensando en el cielo, sino en las cosas de la tierra. Se enfoque el hombre en sus circunstancias y no en las promesas que Cristo vino a darnos. Cristo vino a traer salvación y con la promesa de llevarnos de nuevo a casa. Podemos leer lo que dice la Biblia en Juan, en el capítulo 14. Jesucristo allí, Él está diciendo que iba a regresar de nuevo, y por eso estamos esperando el pronto regreso de Jesucristo. Jesucristo, Él mismo dijo que iría al cielo de nuevo a preparar el lugar donde estaríamos con Él. Así que hay una promesa de Jesucristo de su regreso. Por eso en el Evangelio de Juan 14, versículo 2, allí la Biblia está hablando de su regreso. Dice, 2 y 3. Sí, bueno, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo prometió regresar. Él dijo, para que donde yo estoy, Jesucristo fue al cielo, vosotros también estéis. Es la promesa. Todo ser humano debe saber de que hay una promesa de ir al cielo. De esto se trata la predicación del Evangelio en todas las naciones de la tierra, que toda persona en cada nación conozca la verdad. Esta es la verdad. El hombre, después de morir en la tierra, hay dos destinos, el cielo o el infierno. El hombre decide mientras tenga vida en la tierra. Por eso en Jesucristo tenemos la garantía ya de la vida eterna, de irnos al cielo. Cuando un cristiano muere, cuando una persona que acepta a Jesucristo llega a morir, entra al cielo esperando la resurrección. Así como Cristo resucitó de los muertos
Todo cristiano va a resucitar, toda persona justa va a resucitar, porque Jesucristo mostró el camino. Esta es la verdad. La muerte no es el fin del hombre, no, es la entrada a la eternidad. Por eso el diablo, con todo lo que está sucediendo en la tierra, trata de distraernos y de que perdamos toda esperanza. No hay esperanza. Y las personas, al no tener esperanza aquí en la tierra, muchos piensan en muerte y se suicidan creyendo que esa es la solución ya a su vida. No, cuando una persona se suicida y entra a la muerte, ya entró al destino eterno. Si esa persona caminó apartada de Dios, se va al infierno. Así que el diablo está trabajando en la ignorancia del conocimiento de la Biblia, la palabra de Dios. Por eso se predica el Evangelio y toda persona que acepta a Jesucristo debe estar en una iglesia aprendiendo de la Biblia. Para eso hay 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Quien va a dar cuenta de la iglesia es el pastor. Así que todo ello está enseñado en la Biblia. Hoy hablaremos de buscar a Dios en la angustia. Hay angustia en el ser humano, en la familia, en ciudades y naciones, y debemos buscar a Dios. Oseas capítulo 5, versículo 15. Allí la Biblia dice: andaré y volveré a mi lugar, dice Dios, hasta que me busquen. Dios está esperando que el ser humano en la tierra vaya a la presencia de Dios. Los problemas nos deben acercar a Dios. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. En su angustia me buscarán. Isaías capítulo 26, versículo 16. Allí la Biblia está hablando de que es en la tribulación cuando buscamos a Dios. Debemos buscar a Dios en la oración. Orar es comunicarnos con el cielo, comunicarnos con Dios. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Derramaron oración cuando los castigaste. Este es un tiempo para orar. Este es un tiempo para orar y ayunar. El ayuno nos fortalece en cuanto a la oración. Oración es comunicación, pero cuando la comunicación se interrumpe o hay fuerzas que interrumpen esa comunicación, porque la Biblia dice que hay fuerzas espirituales en las regiones celestes, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, están allí para interrumpir la comunicación de la tierra a la presencia de Dios. Dios está sobre todos los cielos. Dios está esperando oír la oración, pero hay un enemigo de la tierra, un enemigo de las naciones, un enemigo de la humanidad. Es la serpiente antigua que engañó a Eva, hoy se le conoce como Satanás o el diablo, y tiene toda una estructura de gobierno en las regiones celestes, arriba de la tierra. Hay principados, potestades, gobernadores, todo ello está, podemos leer Efesios capítulo 6, versículo 12. Y la Biblia dice que tenemos que luchar contra estas fuerzas espirituales. Por eso tenemos que ir a una iglesia para ser enseñados cómo luchar con lo que no veo. Son seres invisibles, son seres que no vemos, pero hacen una obra destructiva en nuestra vida personal, familiar, en la ciudad, en la nación. Están destruyendo a muchas personas. Por eso tanta violencia y estamos viendo tantas cosas tremendas en el ser humano, porque son demonios que se están moviendo. Tenemos por eso que ser enseñados dónde está la lucha, dónde está el campo de batalla. En Efesios capítulo 6, versículo 12, habla de que la lucha está en el cielo, sí, en el segundo cielo o las regiones celestes, arriba del planeta Tierra. Antes de llegar
a la presencia de Dios, hay una región de tinieblas. O sea, el Y cielo, esa es la oposición a la oración. hay tres cielos, el que vemos, el que es interestelar y el cielo de Dios. O sea, son tres cielos que habla la Biblia. Entonces nosotros vemos aquí el primer cielo. En el segundo cielo es donde está Satanás, porque dice principados, potestades y gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Y el tercer cielo es el de Dios, entonces siempre hay una oposición en el segundo cielo. Por eso ¿Sí? debemos O sea, ser enseñados. Los ángeles, si tú oras, ¿Dónde está Dios? si tú oras, ¿Dónde está el diablo? sube tu ¿Y dónde oración, estamos nosotros? pero ellos quieren impedir que venga la respuesta. Sí, Entonces, en el segundo cielo está la guerra. Ahí. ¿podemos leer lo que sucede en el segundo cielo? Sí, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, O sea, contra personas. sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esas regiones celestes es el segundo cielo. Así es. Dios está en el tercer cielo, nosotros estamos en el primer cielo. Así que debemos saber Que entre el primer cielo ¿a y el dónde segundo va cielo, nuestra oración? en el primer cielo y el tercer cielo hay un segundo Sí. cielo donde está el diablo. nosotros Y ahí estamos en la tierra, primer cielo, Sí. pero tenemos que llegar al tercer al cielo. tercer cielo. Pero hay oposición. Por eso tenemos que insistir. Tenemos que insistir. Pero para destruir todas las fortalezas que el diablo establece para que no nos comuniquemos con Dios es el ayuno. El ayuno destruye todo lo que el diablo construya para impedir la comunicación con Dios. Por Dios eso es el que va a resolver el problema. Cuando hay una Y dificultad, el diablo no quiere que llegue la oración a Dios. sí, cuando hay una dificultad, una necesidad, una toma de decisión, lo que la Biblia enseña es que hay que ayunar, orar y destruir los principados que se oponen a las bendiciones de Dios. Cuando uno va a tomar una decisión, cualquier decisión, pero cuando es una decisión importante, tiene uno que buscar la dirección divina de Dios. Y cuando uno necesita protección, y cuando uno necesita sanidad, y cuando uno necesita... Bueno, el ayuno y la oración es un arma poderosa para destruir las fortalezas del diablo junto con la palabra y la sangre de Cristo Jesús. Vamos a leer Isaías 58, versículo 6. Habla del ayuno. ¿En qué consiste el ayuno? ¿Para qué ayunamos? El ayuno Dios lo estableció para que no haya impedimento en la oración. Cuando estamos ayunando, la oración va directamente a la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo nos enseña a orar en el Espíritu, porque es a través de la oración en el Espíritu que ya no tenemos ninguna interrupción. Todo esto es una enseñanza que se da en la iglesia por un pastor que conoce de la guerra espiritual. La guerra desde la tierra se libra en el segundo cielo. El diablo está en el segundo cielo, no está abajo, está arriba. El diablo hay que hacerle caer. Por eso cuando Jesucristo mandó a predicar el Evangelio y regresaron 70 discípulos, eso está en Lucas capítulo 10, dice la Biblia que llegaron contentos porque descubrieron de que los demonios se le sujetaban, tenían la autoridad sobre los demonios. Hay muchas personas cristianas que no saben que tienen autoridad. Ellos, estos 70 discípulos, sí encontraron de que tenían la autoridad. Y mientras que ellos estaban trabajando, el poder de Dios estaba en predicando, ellos. echando fuera demonios, esto fue lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, yo veía caer a Satanás como un rayo. El diablo está arriba. Jesucristo dijo, yo veía caer a Satanás, eso está en Lucas 10:18, Jesucristo dijo, veía caer a Satanás como un rayo. Y es allí cuando Jesucristo habló, descubrió o dio a conocer el poder que tiene el cristiano en Lucas 10:19. Bueno, y que el diablo está en un segundo cielo. Sí, por eso Jesucristo está hablando que hay que bajarlo. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios
se nos sujetan en tu nombre. Y entonces Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Caer del cielo, del segundo cielo. El diablo tiene que ponerse bajo nuestros pies. Nosotros tenemos que aplastar la cabeza de Satanás aquí en la tierra. Aquí os doy Por eso esto es guerra espiritual, no es para cualquiera. Hay que ser entrenados, discipulados, y para eso el Espíritu Santo, a través de un pastor o de cualquier ministerio, apóstol, profeta, evangelista, maestro, podemos ser enseñados acerca de la guerra espiritual. Y Jesucristo habló del poder. 19. He aquí os doy potestad o poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Toda fuerza del diablo, el enemigo es el diablo. Sí. Entonces Jesucristo está hablando de una manera muy clara acerca del poder que debe ejercer todo cristiano en la tierra. Por eso tenemos que ser investidos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo y ser adiestrados para la batalla. La batalla no es contra el ser humano, la batalla no es contra papá, mamá, el vecino, el jefe de un trabajo. No es contra el ser humano. La batalla son contra demonios que se están moviendo. ¿Dónde está el centro operativo de control de los demonios? En el segundo cielo. Principados, potestades, gobernadores, todo un sistema de gobierno. Ese sistema de gobierno tiene un control sobre cada ciudad, sobre cada ranchería, sobre cada ejido, sobre cada nación. Hay un principado, un espíritu territorial, y tenemos que identificar al hombre fuerte. Por eso, cuando estamos ayunando, nos hacemos muy sensibles a oír la voz de Dios y a conocer acerca de la batalla espiritual. El ayuno destruye toda obstrucción del diablo, toda fuerza del enemigo es totalmente vencida cuando estamos ayunando. Por eso la comunicación a través de la oración con el ayuno hace de que sea rápida la comunicación con Dios. Dios está esperando oír como de nosotros. Un misil contra el diablo. No hay oposición a ese misil. Así que leamos Isaías 58:6, que está hablando de lo que es el ayuno. El ayuno libera a la persona, destruye fortalezas del enemigo cuando estamos ayunando. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Por eso hemos proclamado un ayuno más al comenzar este mes. Estamos iniciando un nuevo mes para destruir fortalezas demoníacas que el diablo ha preparado para este mes. El diablo está trabajando, el diablo sabe lo que está escrito en la Biblia, el diablo sabe acerca de todo lo que Dios ha determinado para la salvación del ser humano. El diablo no sabe todo, pero el diablo sabe lo estratégico, sabe cómo actuar para descontrolar al ser humano. Por eso tenemos que ayunar al principio de cada mes. En el tiempo antiguo, Dios marcaba el comienzo del mes en la luna nueva. Por eso el sacerdote tocaba el shofar anunciando un nuevo tiempo, un nuevo periodo. Este periodo lo marca la luna alrededor de la tierra. La luna gira alrededor de la tierra, un recorrido completo hace el mes. Entonces comenzaba el mes. La Biblia dice en el Salmo 104 que Dios puso la luna para marcar el tiempo. Tenemos ahora al Espíritu Santo que nos va guiando de tiempo en tiempo. Acaba de pasar una estación, primavera, bueno, todavía no ha terminado, pero estamos a punto de empezar el verano. Pero cada mes, en cada calendario hay un mes. Nosotros
Estamos en un calendario, el calendario gregoriano, y bueno, este calendario comienza en enero, comienza en invierno, pero Dios no comienza en enero, Dios comienza en primavera. Para nosotros sería marzo, abril aproximadamente. Y aquí tenemos imágenes de las 4 estaciones que tienen que ver con un año. O sea, el recorrido que hace la Tierra con su luna alrededor del Sol marca el año. Y Dios dice en el Salmo 90 que debemos tener sabiduría para ir conociendo los tiempos que nos toca vivir, porque el hombre tiene un tiempo limitado, 70 años para estar en la tierra. Cuando pasen los 70 años, 80 años, porque puede ser de entre 70 a 80 años, entonces viene otra generación, y después otra generación, y Dios vuelve a repetir todo, porque Dios se mueve de manera cíclica en la tierra. Así que cada año hay una primavera, verano, otoño, invierno. Todo esto lo marca el movimiento tanto de la luna como de la misma tierra alrededor del sol. Y nosotros caminamos guiados por el Espíritu Santo para cada generación. Por eso, para cada generación y cada tiempo. Por eso cuando comienza un nuevo tiempo, como es el mes que está comenzando, estamos proclamando el ayuno para destruir toda obra del enemigo que quiera establecer sobre este mes. ¿Cuál es la obra fuerte? Porque ya conocemos otras obras del enemigo, como son las enfermedades, esta peste que todavía estamos luchando. Pero empieza otra, la amenaza de huracanes. Empezamos una temporada de huracanes, así que hay que orar previamente a todo ello. Y tenemos 9 puntos de oración en el ayuno. Así que cuando estamos ayunando, estamos orando para que se destruyan las fortalezas del diablo. Y estamos pidiéndole a Dios. Hay que buscar a Dios con una petición especial. Dios dice que Él busca intercesores a favor de la tierra. Tenemos que ver cuáles son los problemas de la tierra. Hablamos de un territorio, de una ciudad, de una nación. ¿Cuáles son los problemas? Entonces presentarlo en oración. Y es lo que hemos hecho en estos 9 puntos. Número 1, que Dios intervenga para que ya se erradique el virus del COVID-19. El único que puede erradicar este virus es Dios. Número 2, que en México disminuya ya el contagio y todo se paralice. Hemos estado orando para que en esta estación de la primavera ya empecemos a ver señales, y creo que estamos viendo ya las señales de la disminución de contagios. Número 3, habla de protección, sobre todo a las personas que están en el sector salud, que están en el frente de batalla por nuestras propias autoridades, y también debemos orar por los pastores y las iglesias, porque ellos son los que hacen guerra espiritual, cada quien en su función. Unos trabajan en cuanto a lo natural, pero nosotros los cristianos trabajamos en lo espiritual. Así que la oración y el ayuno tiene que ver con lo espiritual. Número 4, que Dios libre de todo rebrote de contagio en México, y creo que Dios ha ido protegiendo a México, a pesar de que en otros lugares estamos viendo cómo hay rebrotes. En México no ha habido. Número 5, que la economía de México se recupere rápidamente. Sabemos, de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, que cuando hay enfermedad hay problemas económicos. La enfermedad la trae Satanás para robar la economía, para robar el dinero. Son estrategias del diablo. Así que por eso tenemos que estar orando y ayunando para detener la obra del diablo. Ya hay enfermedad, pronto vendrá el problema económico, y muchas naciones se endeudaron debido a la enfermedad, debido a este virus. En cambio, México
ha sido alumbrado. Hemos visto la mano de Dios sobre el presidente de México y autoridades para tener sabiduría y caminar creyendo en lo que se ha estado haciendo en cuanto a las decisiones que se han tomado con forma sabia, entendida de lo que está sucediendo. Y bueno, creo que Dios ha respaldado las decisiones que el presidente ha ido tomando. Todo esto tiene que ver con Dios. Los presidentes tienen que ver con Dios. La Biblia dice que son servidores de Dios. Así que debemos conocer lo que está en la Biblia. Por eso tenemos que orar por las autoridades. Es un mandato de Dios a la iglesia. Oren por las autoridades para que tengan sabiduría, tomen decisiones sabias y que nosotros estemos viviendo en paz. Porque si hay decisiones sabias, siempre habrá la paz. Número 6, orar contra los huracanes. Temporada de huracanes comienza ya y hay una serie de huracanes, muchos nombres tenemos aquí de huracanes que vienen para ahora en este mes. Son como 21, 25 huracanes. Por eso tenemos que orar fuertemente. Así que no esperemos de que ya estemos bajo el agua en inundación, porque en Tabasco nosotros estamos en zona baja. Y bueno, puede haber un huracán que traigan lluvias torrenciales y hayan inundaciones, pero si estamos orando y ayunando, el ayuno es para pedirle perdón a Dios, es para decirle a Dios, perdona los pecados de Villahermosa, perdona los pecados de México, ten misericordia de nosotros, Señor. Y Dios estará escuchando ese clamor y perdonará, dice la Biblia, los pecados de la tierra y vendrá la sanidad. Así que estamos siguiendo las instrucciones del Espíritu Santo a través de las enseñanzas de la Biblia. Número 7, orar por las próximas elecciones. Hay elecciones donde vendrán otros funcionarios, otras autoridades para seguir administrando las cosas del gobierno. Y tenemos que orar que haya paz en medio de todo lo que está sucediendo, antes, durante y después, que la paz de Dios esté allí, que el ejército de ángeles estén aquí en México apoyando todo esto, porque Dios es Dios de paz y sea hecha la voluntad de Dios. Que Dios establezca aquellas personas que honren el nombre de Dios, que caminen en el temor de Dios, porque Dios es Dios de autoridad y Dios establece las autoridades. Por eso hay que orar. Si van a venir nuevas autoridades, sea conforme a la voluntad de Dios, al plan de Dios, pero todo esto se hace pidiéndolo en oración. Número 8, que venga un gran derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, de manera especial en los pastores y sus respectivas iglesias. Tenemos que levantar la más grande cosecha de almas. Pronto comienza ya el verano, tiempo de cosecha. Hay que trabajar intensamente hablando de Jesucristo. Y por último, tenemos que orar para que Jesucristo regrese ya. El ser humano no puede controlar nada en la tierra, no puede gobernar nada. Se ha metido en muchos problemas. Las naciones cada día están más convulsionadas porque el hombre vive en su egoísmo. Solamente el gobierno de Cristo puede traer un cambio de justicia, paz y gozo en la tierra. Y de eso se trata la segunda venida de Cristo. Cristo viene a reinar, físicamente viene a reinar aquí en la tierra durante un periodo de 1000 años. Y esta es la promesa para todos los que aceptan a Jesucristo hoy. Un día vendrán con Jesucristo, vendremos con Jesucristo a reinar nuevamente aquí en la tierra. Ya no será una autoridad espiritual, hoy tenemos autoridad espiritual. Cuando vengamos con Jesucristo, la autoridad ya será en lo natural, espiritual y natural, y seremos como los ángeles, dice la palabra de Dios. Por eso todo esto es verdad, y hay que luchar contra las mentiras
y todo lo que el enemigo trata de estar atacando. Por eso en la Biblia encontramos en 2 de Crónicas capítulo 7 versículos 13 al 14 lo que Dios demanda, y aquí vemos la importancia de la oración. Todo esto está registrado en la Biblia. Hay angustia, hay temor, tenemos que buscar a Dios en oración y en ayuno. 2 de Crónicas 7, 13 al 14. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hay un ejemplo muy práctico que podemos conocer en la enseñanza de la Biblia, cómo Dios mandó al profeta Jonás a una ciudad que estaba en pecado. Había un gran derramamiento de sangre, violencia, injusticia, y Dios mandó a un profeta desde Israel, lo envía hacia Nínive, una nación gentil. Esta nación como gentil adoraban dioses extraños, adoraban a cosas que tienen que ver con lo oculto. Así que había mucha violencia, había muerte, había prostitución, muchas cosas que Dios no aprueba. Pero Dios es misericordioso con todas las naciones. Entonces Dios mandó a un profeta desde Israel hacia Nínive, esta gran ciudad. ¿Y cuál fue la predicación? Que Nínive tenía que arrepentirse de todo pecado, de todo lo que estaban haciendo, porque la sentencia de juicio venía sobre Nínive. En 40 días Nínive sería destruida. Dios manda al profeta, el profeta lleva la voz de Dios. El profeta es como Dios en la tierra, es la voz. Dice la Biblia de que la población de Nínive oyó al profeta, le creyó al profeta y creyó que Dios estaba hablando por medio del profeta y se arrepintieron de todo pecado. ¿Cómo fue el arrepentimiento? Oraron y ayunaron. Vamos a ver en la palabra Jonás capítulo 3 versículos 1 al 4 y después veremos estas imágenes. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Creyeron y proclamaron ayuno. El ayuno es un acto de arrepentimiento. Hay que arrepentirse de todo pecado. Nínive reconoció su pecado, que todo lo que estaba pasando era por el pecado que cometían en Nínive, y se arrepintieron. Pero no solamente se arrepintieron ellos, dice la Escritura. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. ¿Puedes seguir leyendo? Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Aquí tenemos a un rey hablando en sabiduría.
La Biblia nos enseña que toda persona que tiene autoridad, Dios le da sabiduría. Sea una persona, en el caso de las Escrituras, de Israel o no de Israel. Recordemos el caso de Nabucodonosor. Dios le dio mucha sabiduría, le dio poder. Todos los reinos estaban sujetos a Nabucodonosor y Dios le llamó mi siervo. Dios es Dios de autoridad. Aquí tenemos al rey de Nínive. Nínive, una ciudad totalmente corrompida por el pecado, pervertida. Y el rey reconoció todo ese pecado y dijo: creo que los dioses que estamos nosotros adorando no nos pueden servir para nada. Todo lo contrario, tenemos que adorar al Dios de Jonás, el Dios que predica Jonás. Conviértanse a Dios, dijo el rey. Esto fue lo que dijo el rey. Todo Nínive tiene que convertirse al Dios que está predicando Jonás, al Dios de los cielos, no al Dios de ídolos que nosotros hemos hecho con nuestras propias manos y en nuestra insensatez les estamos adorando, pero no sirven para nada. Es lo que dijo el rey. Tenemos que buscar la verdad, al Dios verdadero. ¿Puedes volver a leer lo que dijo el rey? Sí, dice el rey. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, o sea, lo que hizo fue, sí, porque se levantó de su silla, él mismo, se despojó de su vestido, se cubrió de su licio y se sentó sobre ceniza. Se humilló en arrepentimiento, sí, ayunando. Esa era la autoridad máxima. Sí, era la máxima autoridad de una nación. Y aparte de que él lo hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Dejen su mal camino, dejen su pecado. Y de la rapiña que hay en sus manos. Y conviértanse a Dios. ¿Puedes leer el siguiente versículo? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. O sea que Dios suspendió el castigo. Es lo que hace cuando una persona, una familia, una ciudad, una nación se arrepiente de todo pecado, de todo corazón, en oración y en ayuno. Dios escucha el clamor y Dios perdona el pecado. O sea, escucha el clamor, pero no nada más el clamor, sino que dejaron su rapiña, dejaron su maldad. Arrepentimiento, o sea, es eso, dejar todo lo que estaban haciendo. Dejaron su pecado. Y no nada más clamaron a Dios, sino que ellos realmente dejaron de pecar, sí, y se volvieron a Dios en arrepentimiento, en abandono de pecados. Y entonces cuando Dios vio que hicieron eso, entonces Dios también se arrepintió de haberles mandado eso y no lo hizo. Sí, veamos ahora sí las imágenes que hablan de lo que sucedió cuando Dios mandó a Jonás. Jonás, él se resistía a ir hacia esa nación, porque en esa nación, pues, era una nación contraria a Dios. O sea, no era una... Podría sufrir no eran judíos, muerte. pues, eran mundanos. Entonces, gente pecadora, dice. Entonces Jonás tuvo que ser tratado por Dios hasta que entendió de que Dios lo estaba mandando. Así que tenemos el arrepentimiento de Nínive. Vamos a ver estas imágenes donde ilustran todas estas cosas que hoy hemos enseñado por medio de las Escrituras. Bien, hemos visto un video relativo en cuanto a Jonás. Dice Jonás 4, versículo 11, que 120,000 personas fueron salvas por la decisión de un rey, por la decisión de toda una ciudad, desde los hombres hasta los animales y hasta los niños y los bebés también. Todos ayunaron y entonces Dios suspendió el juicio. Hablando de Jonás, Jonás significa paloma, y la paloma
es una representación del Espíritu Santo. Él dijo 8 palabras: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y el número 8 significa nuevos comienzos. Así que el Espíritu Santo, Él está trayendo nuevos comienzos sobre toda persona que se arrepienta, sobre toda persona que confiesa a Jesucristo y lo haga su Señor y Salvador. Ahí donde está, voy a guiarle por una oración. Simplemente abra su corazón y deja que el Espíritu Santo entre y te dirija en todo lo que tengas que emprender de aquí en adelante. Di: Padre, en el nombre de Jesús, me acerco ante ti, pido que me perdones por cada pecado. Lávame, límpiame por medio de la sangre de Cristo Jesús, y en este día acepto a Jesús y lo recibo como mi único y Señor y Salvador de mi vida. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida, y te doy gracias por salvarme, te doy gracias por amarme, gracias te doy, Señor. A tu nombre sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Felicito a cada persona que haya recibido a Jesucristo, y ahora bienvenido a la familia de Dios. Los ángeles están celebrando allá en los cielos, así que siéntense bienvenidos, sean todos llenos ahora de la paz y del amor del Señor Jesucristo, y que el Señor les conceda los deseos de sus corazones. Es el cumplimiento de lo que está escrito en Juan 3:16, el cumplimiento de que Dios es amor y mostró su amor enviando a su Hijo Jesucristo para que toda persona que estaba apartada de Dios se acerque a Dios. Nos acercamos a Dios por medio de una oración como la que hoy se ha hecho. A través de esta oración, las personas pasan de el lugar de las tinieblas al lugar de la luz. Pasamos de muerte a vida. Jesucristo es vida. Así que bienvenidos a la familia de Dios. Es lo que sucede cuando alguien cree en Jesucristo y le acepta como Señor y Salvador. Ahora hay que estudiar la Biblia. Para eso se necesita la guía de un pastor para ser enseñados en todo lo que está escrito y ver las promesas. Cristo viene pronto. Cristo prometió llevarnos al cielo. Regresará Jesucristo de nuevo a la tierra y estará reinando 1000 años, y toda persona que ha creído en Él también reinará con Él. Así que todos sean bienvenidos a la familia de Dios. Bien, pues hoy terminamos este ayuno de 3 días, ayuno de bendición. Hoy en Maranata tendremos una Santa Cena, no habrá transmisión online. Así que les invitamos para que cada quien participe con su ayuno respectivo. Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.